Ahí estamos de estreno. Y cuando inicie les digo. Ahora sí. Buen día a todos. ¿Cómo están? Les presentamos a las dos profesoras que están de licencia, que forman parte de la cátedra, que es Verónica Pico, que es la jefa de cátedra, y Virginia Roberi. Hola chicos, buen día. Bueno, yo estuve re ausente, no me conocen hasta ahora, que pasó todo el cuatrimestre, pero bueno, por lo que estuve viendo en los videos, escuchando las clases, la verdad que los dejé en las mejores manos, ni hacía falta que yo volviera. Excelente los profes que quedaron de cargo, así que bueno, ha sido un cuatrimestre lindo, me parece. Y bueno, de ahora en adelante voy a estar en todas las clases, en los exámenes finales también. Conocí a algunos de sus compañeros en el recuperatorio de la semana pasada. Y bueno, ya me tocará dar a mí también alguna clase. Si no me hice la chupina 2 meses y no voy a dar nada, no, alguna clase me va a tocar. Así que gracias por estar en el cuatrimestre y bueno, esperemos terminarlo de la mejor manera, ¿no? Virginia. Virgi, ¿dónde anda? ¿Qué tal? Acá estoy. Bueno, buen día a todos. Se escucha bajo, Vir, también. Yo estuve de licencia por paternidad. Tengo un gordito, el segundo gordito de 6 meses. Y bueno, la verdad es que me desconecté porque no me quedó otra, fue la fuerza. Pero bueno, ya la semana que viene me van a ver dando una clase, me van a escuchar un poco y bueno, espero poder llegar un poquito a la altura de lo que han dado los profes y los ayudantes acá en la cátedra, que estuvo muy lindo todo y muy completo. Así que bueno, eso, nada más, gracias. Bueno, Jesús, hoy dejamos al experto en Bourdieu que hable. El experto en Bourdieu. Antes de empezar con Bourdieu, cuestión importante para aclarar, con el tema de los recuperatorios, tengan en cuenta que recuperar la materia no es lo mismo que rendir con los formularios. No únicamente hay que estudiar, saberse lo que dice el texto, sino hay que reflexionar lo que dice. Porque si no, después pasa que se chocan con la modalidad en que nosotros tomamos y no es la misma que la que venimos. Claro. Tengan en cuenta eso que dice Jesús, tanto para los recuperatorios como para que cuando ustedes se anoten para rendir los finales, van a tener que estudiar mucho. Yo en el recuperatorio, la verdad que no solamente yo, que no había estado, sino los profes que han estado en el recorrido de la asignatura, quedaron como un poco desilusionados en relación al estudio, ¿no? Faltaba mucho estudio y bueno, nosotros necesitamos que para los finales realmente si se van a anotar, sea conciencia y bueno, y que se note que han estudiado, ¿sí? Necesitamos que para los finales estudien, porque son ustedes los que tienen que hablar en el final. Nosotros simplemente preguntamos distintas cuestiones de autores, de temática, de las distintas unidades, pero necesitamos que ustedes den cuenta que en el transcurso de la materia han aprendido los contenidos que dice el programa, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta al momento de inscribirse para un final y más en esta modalidad que lleva todo un trabajo por atrás de secretaría académica, de registro de alumnos, de organización de los docentes. No es lo mismo en la presencialidad tomar un examen, ¿sí?, que en la virtualidad. Lleva mucho más tiempo y mucha más organización de diferentes actores de la universidad, ¿no? Bueno, para comenzar, Susi o Vero, si pueden, Sí. Ir aceptando los que van ingresando. Sí, perfecto, yo acepto, no hay problema. Así comparto. Lo que sí no me sale Jesús ahora, que siempre parece admitir, es como que ahora no tengo participantes. Vos, Vero, tenés... A mí me sale, así que yo no te preocupes, Susi, que yo admito. ¿Por qué no me sale? Siempre aparece. Muy bien, vamos a empezar con
con el tema de la clase de hoy. Hoy vamos a dividir la clase en dos, vamos a finalizar con la unidad 3 y vamos a empezar con la unidad 4. Así que la mitad de la clase la voy a dar yo y la otra mitad Solange y Daniela. Para finalizar la unidad 3, tenemos dos textos que hablan sobre Bourdieu. Lo que vamos a hacer para agilizar es presentar los conceptos principales que Bourdieu toma y que los autores toman para escribir esos textos. Entonces ustedes van a poder leer el texto y entenderlo. Bourdieu es un autor, es un sociólogo francés que nació en 1930 y que está influenciado sobre todo por la Academia Francesa. ¿Quiénes son los franceses más conocidos? Durkheim, y si bien el otro autor no nació en Francia, pero sí vivió mucho tiempo, que es Marx. Entonces, Durkheim y Marx son influyentes en la teoría que tiene Bourdieu sobre la influencia social. ¿Cómo se llama esa teoría? Estructuralismo genético, para que ustedes, si en algún momento les interese y lo quieren buscar, se llama así, estructuralismo genético. Y uno de los conceptos principales que tiene el autor es el concepto de sentido práctico. Que si usted ven las clases del año pasado o los videos que subimos el año pasado en Instagram, no aparece este concepto. En las diferentes actualizaciones que hacemos los docentes, vamos encontrando conceptos nuevos. Entonces, el sentido práctico es un concepto muy importante porque abarca el resto de los conceptos que Bourdieu va a proponer en su teoría. Lo vamos a ir presentando a medida que voy pasando el PowerPoint. Bourdieu en sí vivió mucho tiempo, desde esa fecha, desde el nacimiento hasta el principio del siglo XXI. Así que es un autor muy reciente y murió más o menos en la cúlmine de su popularidad. Así que era muy conocido. ¿Por qué nosotros presentamos al autor en la materia? Porque el autor toma el deporte como objeto de estudio. Entonces, es un autor también tomado por muchos profesores de educación física o teóricos sobre el deporte y la educación física, y lo van a encontrar en varios textos que tienen que leer. Por eso nos parece importante que conozcan los conceptos que el autor presenta. Uno de los conceptos principales que abarca lo que decíamos, el sentido práctico, es el campo social. Y para que tengan en cuenta esto, el campo social no es el campo físico. Si nosotros decimos, ¿cuál es el campo deportivo? No es una cancha de fútbol, sino que son diferentes redes de conexiones, interacciones, que conforman una forma particular de capitales y de agentes. Cuando decimos agentes, hacemos referencia a las instituciones, a las personas que conforman ese campo. Para que tengan mayor referencia, si hablamos de campo, podemos hablar del campo educativo, que abarcaría desde la escuela primaria, secundaria, los jardines, el sistema educativo nacional, el sistema educativo provincial y también lo formal y lo no formal. Entonces, eso sería un campo. Dentro del campo educativo encontramos los agentes, como ya les dije, y las instituciones. La institución, la escuela, podría ser una de ellas. ¿Qué otras instituciones podrían encontrar dentro de un campo educativo, por ejemplo? Esto es para que lo respondan Instituto ustedes. de enseñanza. Una universidad, Sí. un colegio secundario. La academia. La academia, bien. Y los agentes, bueno, esos serían agentes. ¿Qué otros agentes podrían encontrar? El docente. La familia. La familia, el docente, bien. El alumno. Sí, el estudiante. Y también todo lo que es periférico al sistema educativo. Podríamos también tomar todos aquellos
bienes que se venden, por ejemplo, los comercios que venden exclusivamente materiales para las escuelas, los uniformes, también podría ser abarcado dentro del campo educativo. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y dentro del campo deportivo, ¿qué diferentes agentes encontramos? El entrenador, El entrenador, los materiales, los jugadores, Los jugadores, los árbitros. Árbitro. árbitros. Bien. La línea de las canchas, las canchas, digamos, distintas canchas. Acordate de esto, José, que el campo no hace referencia al campo físico. Ah, La cancha, que ahora lo vamos a ver más adelante, sería parte de un capital. ah, ¿Y por qué hablamos que no hace referencia al campo físico y sí al capital? Recuerden esto, el campo está relacionado con las interacciones sociales y todo lo que se disputa dentro de él. Entonces, dentro de un campo educativo son todas las interacciones sociales de instituciones y de agentes que se van produciendo y que permiten conformar ese campo, y no otro. Un campo es totalmente diferente a otro. El campo educativo no es lo mismo que un campo deportivo, o el campo económico, o el campo judicial, son totalmente diferentes. Esto quiere decir que cada campo es autónomo, presenta reglas propias y capitales propios. Dentro de cada campo hay agentes, personas, instituciones, que van a luchar para tener capitales. A ver. Ahí se me trabó esto. Bueno. Este Power está armado para después subírselo a ustedes. Yo mucho no me guío, pero para que lo tengan ustedes de guía. Bien, como ven acá, campo, estructura estructurante. ¿Por qué dice que es una estructura estructurante? Porque los sujetos que están presentes en cada campo se tienen que adaptar al mismo. Por ejemplo, ustedes están ahora cursando la universidad, están dentro de un campo educativo. Y las acciones que ustedes tienen que hacer, valga la redundancia, son adaptadas a lo que el campo educativo exige. Bien. Vamos con los... ¿Se va entendiendo más o menos el concepto de campo? sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Por qué dijo que eran estructuras estructurantes? Se me cortó justo. ¿Por qué son estructuras estructurantes? Estructura porque es algo ya armado, ¿sí? Que no se sale de sus límites. Y estructurante porque todo sujeto que esté dentro del campo se tiene que adaptar a lo que el campo exige. Por eso es estructurante. Vamos a seguir. Cada campo presenta diferentes tipos de capitales que se dan de disputa. Los capitales se ganan, se pierden y se transfieren. Y los agentes luchan por ganar. Se puede acumular también un capital. El capital más reconocido y que tiene relación por ahí con Marx es el capital económico. Que acá no figura, pero si en otros autores pueden encontrar los 4 tipos de capital: capital cultural, capital simbólico, capital social y capital económico. El capital económico es el más reconocible y el más fácil para ejemplificar. Si nos ponemos dentro de cualquier campo y encontramos un capital económico, los agentes van a querer poseer ese capital económico, que puede ser el dinero, por ejemplo, y van a querer no únicamente tenerlo, sino aumentarlo. Pero como saben, el capital económico también se puede perder, ¿sí? Porque hay otros agentes que están en lucha para obtenerlo. Por eso el sentido práctico, que es el concepto más importante de Bourdieu, empieza por el concepto de campo y sigue por el concepto de capital. ¿Y qué hace referencia al sentido práctico?
a las diferentes acciones que los sujetos tienen en la sociedad, que tenemos en la sociedad, y que permiten que luchemos por los diferentes capitales que se van presentando en los diferentes campos que nosotros estamos. Cada sujeto no está únicamente en un solo campo. Ustedes no están únicamente en el campo educativo, sino que también transitan otros campos, que pueden ser el deportivo u otras acciones profesionales, no sé. Si hay alguien que está estudiando también jurídica, también transita el campo judicial. O si alguien tiene familias de contadores, también pertenece, de cierta manera, al campo económico. Entonces, los sujetos no son únicamente pertenecientes a un solo campo, sino que transitan varios campos. Y cada campo, recuerden que tienen diferentes tipos de capital, que ahora lo vamos a profundizar. Cuando hablamos de capital cultural, recuerden esto, que los capitales se ganan, se pierden, se transfieren, se acumulan. Cuando hablamos de capital cultural, lo dividimos en tres: el incorporado, el objetivado y el institucionalizado. Y el capital cultural lo podemos ejemplificar con la escuela, sobre todo, pero también se encuentra en otros tipos de campos. Cuando hablamos de incorporado, como dice en el Power, son todas disposiciones durables relacionadas con determinado tipo de conocimientos, ideas, valores, habilidades. O sea que hace referencia al conocimiento que cada uno tiene sobre determinados temas. Si ustedes más o menos están aprendiendo con esta clase, están incorporando capital. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes finalicen el cursado de la materia, o el profesorado, o cuando ya finalizaron el secundario o el primario, incorporaron un capital incorporado. El secundario, la primaria, la familia también, los conocimientos que van teniendo en la sociedad, todo eso es capital incorporado, siempre cuando se relacione con el conocimiento. También encontramos el capital objetivado, que son todos aquellos bienes que también se relacionan con el conocimiento. Que en este caso podrían ser los libros. Libros, obra de arte. Sí, libros, obra de artes. Podrían ser ejemplos más tangibles dentro de un capital educativo, de un campo educativo. Y por último, encontramos el capital institucionalizado, que hace referencia a todos aquellos títulos que se van obteniendo dentro de cada campo. Como ya le dije, dentro del campo educativo es más fácil entenderlo. ¿Qué títulos tienen ustedes? El del secundario, van a tener el de profesor de educación física cuando se reciban, pero seguramente tienen otros títulos relacionados con otros tipos de campo. Y si están estudiando educación física, generalmente la mayoría hace deporte. Y acaba la pregunta: ¿qué títulos relacionados al campo deportivo ustedes podrían tener? ¿Alguna Y mención de alguna participación en algún torneo? ¿Podría ser? técnicos, Claro. entrenador. Entrenador, el del instructor, el del personal trainer. Claro, sí, bien. Jesús, Sí, yo soy entrenador de básquet y árbitro de handball. Los dos con título. bueno, vos ahí tenés capital cultural, ¿sí? Institucionalizado, Fernando, con esos dos títulos que tenés dentro del campo deportivo. Están diciendo, esperen que... Apago el audio. Ahí está. Bien. Volvemos. ¿Se ve ahí de nuevo? Sí, Sí, profe. Jesús, sí. Bien. Fernando, siguiendo con tu ejemplo, ¿sí? Vos tenés esos dos títulos.
que los ganaste gracias al estudio, pero esos títulos, ese capital cultural que vos tenés, lo podés perder. ¿De qué forma podrías perder ese capital cultural que ganaste como entrenador de handball y entrenador de básquet? No dirigiendo. No hace falta que dirijas. Lo seguís teniendo. Revalidándolo todos los años o cada tanto. Claro. Si este capital, si vos no te actualizás en función a lo que el campo quiere, lo perdés. Porque obviamente, dentro del campo deportivo se va evolucionando. El que hace básquet sabe que siempre hay nuevas técnicas o nuevas formas de enseñanza que están en moda. Y si el técnico no se actualiza, ese capital se desvaloriza. Si vos decís, tengo el título de técnico del año 2016, y si vas y lo presentas para entrenador de un club importante, decís, bueno, tenés este título nada más, te falta todavía. Si me lo presentas en el 2016, quizás podrías entrar. ¿Se entiende? En este caso, al no actualizarse, capital cultural se pierde. Igual con el capital incorporado. Entonces, este tipo de capitales se actualizan o se mantienen en función a los diferentes tipos de campos. Yo escuchaba un ejemplo que daban en un curso que hice el año pasado, que era de cómo no se desactualiza el título y al contrario, cómo se transfiere. Daba el ejemplo de los contadores en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Que es similar a lo que pasa acá con EPEC. Que el título se transfiere a la familia. ¿Cómo es esto? Digamos, el hijo no hace falta ni que estudie de contador, pero ya si tiene un padre contador, puede dirigir un estudio contable. Y únicamente con una revalidación ya le dan el título. Esa es la forma en que un título tiene tanto valor que se puede transferir hasta la familia. Por eso hablábamos que los capitales se ganan, se pierden, se acumulan y se transfieren. Y este es el ejemplo más tangible de cómo un capital cultural se puede transferir a la familia. Y vieron que, bueno, los que son de la provincia de Córdoba saben que, por ejemplo, para entrar en EPEC, y también en otras instituciones, siendo hijo, es mucho más fácil ingresar. Y esto es para las profes también. Vieron que vieron que en el CEBAR es un sistema donde los profesores de la universidad cargan su currículum. En el CEBAR piden el título secundario, que no valdría la pena tenerlo. Pero ¿por qué piden ese título secundario? Es para que los integrantes, o los que hayan cursado en la escuela de Buenos Aires, se reconozcan. Entonces ahí mantienen ellos también un capital cultural que se transfiera a lo largo del tiempo. Vamos con el otro, capital social. ¿Quedó claro el capital cultural o no? Incorporado. Sí, profe. Bien, objetivado, institucionalizado. Profe, Sí. disculpe la molestia. Quiero hacer una pregunta con respecto a eso, porque yo lo leí al texto y no sé si estoy equivocada o para que me explique cómo sería digamos, el capital cultural subjetivado. ¿Vendría a ser lo mismo que el incorporado que decía ahí en la diapo? Porque digamos, acá como que los nombra en el texto como subjetivado, objetivado e institucionalizado. Claro, sí, es lo mismo. Vendría a ser lo mismo, listo. Sí, Genial. recuerden que Bourdieu es francés, entonces las traducciones pueden variar dependiendo de quién las haga. Claro, no, porque digamos cuando como que me fui de contexto, nada más por eso. Listo, No, está gracias. bien, preguntes eso. No, es lo mismo. Subjetivado, incorporado, es exactamente lo mismo. Bueno, gracias. Es más,
también pueden encontrar que dentro del capital simbólico está el capital económico, en otros casos. Y Claro, también. en esta Sí, clase también. yo se los presento como algo separado, porque también lo encuentran como algo separado. Sí, Bueno, sí. para que sepan que cuando lean estos textos, pueden encontrarlos de las dos formas, nada más. Capital social. Son todas aquellas redes o relaciones que se tienen dentro del campo y que se relacionan con los valores, con los disvalores que se busca o que o se quiere reforzar dentro de esas relaciones. Ustedes, con su grupo de amigos, tienen un capital social ahí. Pero si hablamos del campo educativo, dentro de sus compañeros, con la red de relaciones que tienen con sus compañeros, tienen otro capital social. Algunos tienen más, algunos tienen menos capital social. Seguramente la que es delegada, en este caso, no sé, Mili y Vero, tienen mayor capital social que el que no lo es. Por el hecho que las redes de relaciones que ellas tienen son mayores. Es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea así, porque quizás alguien que no es delegado tiene mayor relaciones que ellas. Igual que los otros, se puede perder, se puede ganar y se puede transferir. En este caso serían los otros ejemplos que yo di de los contadores de PEC, también viene un para este capital, para el capital social, se relaciona. También es importante esto, lo vuelvo a repetir, los valores, los disvalores son importantes dentro de este capital porque son lo que se le da mayor importancia. A una persona que es buena, y si dentro de ese capital, dentro de ese campo se exige la nobleza, va a tener mayor capital social de alguien que no lo es. Y puede variar también. Profe, un ejemplo puede ser en el campo deportivo, por decirte, un capitán de un equipo. El capitán de un equipo sí, es un ejemplo perfecto. Te das cuenta que un capitán de un equipo, en cierta forma, no sé si todos, pero hay algunos que son admirados por su compañero, o por lo menos escuchados. Lo que él dice o hace sirve de ejemplo, porque representa ciertos valores que también el deporte quiere que represente. Entonces, por eso tiene un capital social muy alto. Vamos a pasar. Bueno, ¿se entendió capital social, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pues, Capital simbólico. Acá recuerden que en otros autores pueden encontrar dentro del capital simbólico el capital económico, pero ahora lo vamos a dividir. En esta clase lo dividimos, ya se lo voy a presentar después al capital económico. Jesús. Sí. Luisina. Luisina. Perdón, dentro del capital social entonces, ¿serían los distintos tipos de relaciones sociales o vínculos que tenemos y se termina ahí? Porque no entendí bien. No me quedó claro. Claro. O sea, haciéndolo sintético sería eso. Las relaciones después, dependiendo. Sí, decime Luisina, termina. Perdón. Después, dependiendo de los vínculos, por ejemplo, los valores, dependiendo en cada grupo, y como que después cada vínculo social, cada vínculo de amistad, por así decirlo, tiene después como distintas pertenencias, por así decirlo. Se te corta un poquito, pero bueno, me parece que entendí. Bueno. Sí. No importa. Está bien. Si es eso, si me Por dijiste lo que que te digan entendí, lo que es. sí, se relaciona. Otro ejemplo de capital social, o de las relaciones que uno vendría teniendo, por ejemplo, me pasó a mí que la semana pasada estuve aislado. Y no me daban el resultado. Estuve aislado porque mi novia tenía
síntomas. Bueno, y lo hicieron bailar hasta que nos den el test. Y no nos daban el resultado del test. ¿Qué hicimos? Llamamos a una amiga y le dijimos, vos tenés contacto allá, nos podés averiguar. Nos averiguó y en media hora ya teníamos el resultado. Nosotros teníamos capital social, porque teníamos una relación con mi amiga, pero ella también tenía relación con otra persona. Ese también muestra las relaciones que van teniendo cada persona y que esas relaciones también se pueden perder. No sé si quedó claro, Luisina, ahí, más o menos. ¿Podemos Sí, volver? mucho mejor. Sí, Ah. sí. Ahí va. Podemos volver a cualquier tema que ya he dicho antes, no hay problema. Lo importante es que quede claro. Jesús, Y Fernando. supone, yo he trabajado en varios lugares, ¿sí? Y he tenido relaciones sociales y al dejar de trabajar en esos lugares las perdí. Claro. Así es, sí. Cuando dejas de trabajar en cierto lugar, las perdes. O también las podés mantener, ¿viste? ¿Seguro? Porque podés generar relaciones extralaborales que se van manteniendo en el tiempo. Pero generalmente cuando dejas de trabajar en el lugar, perdés relación con la mayoría de las personas. Capital simbólico. Como dice ahí, el capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, riqueza, valor, guerrero, que percibida por agentes sociales dotados de la categoría de percepción, son admiradas y deseadas. En el deporte creo que es más fácil verlo. O es por lo menos los ejemplos que dan acá son más reconocibles. La fuerza, guerrera, la garra, ¿sí? Por ejemplo, la garra, que es el equipo de handball, ¿no? Se llama así porque es el valor que a ese equipo se le reconoce. Ese es el capital simbólico que tiene. No rendirse fácilmente, sino luchar hasta el final, es un capital simbólico. Podemos encontrar otros tipos de capitales simbólicos. Bourdieu une al capital simbólico la violencia simbólica, que nosotros siempre lo damos con el mismo ejemplo. Cuando hablamos de violencia simbólica, se hace referencia a aquella violencia que se ejerce sobre otro agente, siempre tengan en cuenta dentro de un campo. En este caso podría ser que sea el docente contra el estudiante. Se puede ejercer cierta violencia simbólica. O al revés, el estudiante sobre el docente también pasa, pero menos. Esa violencia simbólica es la influencia que determinados agentes junto con la aceptación de los que lo rodean ejerce sobre otros agentes. Y generalmente esos agentes están en una escala más baja dentro del campo social. Bueno, el ejemplo que siempre damos es este. Cuando se dice el gordito del arco, es un tipo de violencia simbólica que se ejerce en el campo deportivo. O, bueno, jugamos con mujeres, listo. Únicamente pueden meter el gol las mujeres. También es un tipo de violencia simbólica, es como decir, sin decirlo, que no tienen las habilidades necesarias para meterle el gol, por eso únicamente ellas lo van a poder hacer. Nosotros jugamos, pero para ser buenos, los varones, le vamos a dejar a las mujeres que metan el gol. Obviamente que si yo juego el fútbol con una mujer, a mí me van a tener que decir eso porque yo soy malísimo. Pero es algo que pasa generalmente en el fútbol y otros deportes también. ¿Qué otro tipo de violencia simbólica dentro del campo educativo o del campo deportivo pueden encontrar? Profe, ¿puede ser que en el texto decía la belleza como capital simbólico también? No te escucho.
No, digo, si en el texto puede ser que también decía la belleza como capital simbólico. La belleza, como sí, la belleza también. Son diferentes cualidades, valores también, que se quieren o son importantes para la sociedad. El capital ganar también puede ser el triunfo como un capital simbólico, que generalmente se ve mucho en la sociedad argentina, que el que gana tiene más valor al que no. Si no, miren qué pasó con Argentina cuando quedó 2 veces segundo. No fue muy alardeado. Cosa contraria que pasaría en otras sociedades. Que alguien que queda segundo no tendría casi el mismo o el mismo valor o casi el mismo valor que el que quedó primero, porque se le revaloriza haber llegado a la final. En la sociedad argentina, no en todo. No, obviamente que cuando hablamos de sociedad, generalizamos. No sé, se le da mayor valor al ganar. Sí, profe, le quería decir que, o sea, como que la gente, o sea, Argentina, la mayoría no valoriza el segundo puesto porque, o sea, porque si vos perdes la final, como que sos un fracasado y lo discriminan, ¿no? El equipo o el jugador, no sé, es lo que pasa, lo que veo yo. Como que Claro, valoran que se la valoriza el triunfo. voluntad, la voluntad que ha llegado hasta ahí. En cambio, si hubiese ganado, ellos lo aman, ya lo ponen arriba, digamos. Bueno, Es lo que pasa. estamos hablando sobre todo del campo deportivo, ¿no? Dentro del campo deportivo encontramos también subcampos. Y dentro del fútbol, sería en el campo del fútbol, pasa esto, de que el triunfo prioriza los otros tipos de símbolos que podría tener. Pero, por ejemplo, si alguien de atletismo queda segundo, a él capaz que sí se le reconozca el trayecto que hizo para llegar, qué sé yo, a un mundial de atletismo, un sudamericano, como pasó con Ignacio Córdoba, ¿lo conocen o no? Que el ¿No es lanzador de Ignacio bala de Carballo, Carlos Martí. profe? ¿Cómo? ¿No es Ignacio Carballo? Carballo. Carballo, perdón. Que quedó tercero. Sí, ahora en los sudamericanos. Claro, bueno, a él no le va a decir, quedaste tercero, sos un fracasado. Al contrario, le dicen, qué bueno que quedaste tercero, sos un genio. Igual Jesús, perdón, ¿no? Sí, Pero para mí no es tan así, porque la mayoría de los deportistas que no sean de fútbol muchas veces han ganado primeros lugares o importantes medallas y sin embargo no son reconocidos en la sociedad. Uno no sabe ni cómo se llaman generalmente. bueno, es Entonces creo que eso se da más que nada en el fútbol, la exigencia del ganar, porque en otros deportes hay premios, hay primeros lugares y en ese no hay reconocimiento de la sociedad argentina. es así, es que varía, como yo le dije, varía en sociedad, de campo en campo. El atletismo, por ahí, tiene mayor reconocimiento que otros deportes. No tiene mucho reconocimiento, pero tiene mayor reconocimiento que otros deportes. Seguramente, yo soy de softball. No sé si la mayoría sabe que fuimos 2 veces campeones mundiales juveniles, una vez campeón mundial mayores. Y ni sabe quiénes son los que juegan. Obviamente que yo sí, porque soy del campo, pero ustedes no. Bueno, eso te da la razón, Daniel. Claro, por ahí lo que vos decías en el ejemplo del Nacho, porque uno por ahí sabe quién es. Entonces Claro. es como que al saber quién es, uno entiende también desde la parte deportiva el esfuerzo que se hace, el sacrificio y demás, y que no es fácil llegar a esos niveles. Entonces por ahí uno en ese sentido sí lo valoriza más, porque por ahí lo conoce y sabe quién es y qué hace.
En ese aspecto también entraría el tema cultural, profe. Por ahí si vos hablas de softball en Paraná, que es la capital del softball, por ahí sí te van a conocer los equipos, van a saber cuántas veces salieron campeón, en dónde. Y de softball por ahí en Córdoba no es lo mismo. Claro, es así. Pero por eso les digo, esto tengan en cuenta que es analizando las sociedades. Y bueno, dentro de la sociedad argentina también hay subsistemas, subculturas. Generalizamos, pero hay particularidades. Bien, hablamos mucho del capital simbólico, pero no de la pregunta que yo le hice de violencia simbólica. ¿Qué tipos de violencias simbólicas, aparte de decir el gordito al arco o las chicas pueden meter el gol nada más, encuentran dentro del campo deportivo y del campo educativo o de otro campo? Profe, ¿podría ser un ejemplo por ahí cuando dice, che, vos sos alto, tenés que saber jugar al vóley o al básquet? ¿Puede ser un ejemplo? Podría ser, sí, podría ser. Pero podría ser entre comillas porque... Me ha pasado, Jesús, varias veces, uno sin saberlo, pasar la pelota como una nena o tirar más fuerte. Sí. Sí, me quedé pensando con esto, lo del... tenés razón, Fernando, lo del alto y decirle esto. A mí yo que soy alto, me lo han dicho siempre, pero no sé si es Vos no lo has tomado como una como violencia. violencia. Es más, te reconoce que sos alto, que podés servir para algo. Podría ser. Por ahí en mi caso, a mí me pasó, yo era chico y bueno, yo jugaba al fútbol, digamos, y un día me encontré estábamos en una juntada con mi familia y uno de los conocidos, amigo de mi viejo, me dice que hacía jugando el fútbol, que tenía físico para jugar al rugby, y bueno, probé y sinceramente también no lo tomé sino como una violencia, sino lo tomé como para ver qué pasaba, y hasta el día de hoy sigo jugando el rugby, hace más de 12 años que juego y no lo tomé sino como una violencia, como dijo recién usted, pero lo tomé de otra forma, digamos. Claro, pero eso es importante tener en cuenta. Lo que a vos te pasó es una influencia. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? La sociedad te influye para que vos hagas ciertas acciones. Las hagas con conciencia o sin ellas, digamos. Vos sabés que las haces por tal cosa o las haces pensando que las haces por tu cuenta, pero en realidad estás influenciada por la sociedad. Eso es lo que te pasó, lo que te pasó a vos, digamos. No lo sé, no es algo violento lo que te pasó. Cuando hablamos del concepto de violencia simbólica, hablamos del poder que ejerce un agente sobre otro, ¿sí? Con consenso de su alrededor, de los diferentes agentes. Y por lo general es alguien que está en una escala más alta y se lo ejerce a alguien que está en una escala de la sociedad más baja. Cuando hablamos de escala no hablamos desde el concepto ay, se me fue el nombre, que daría Marx de clase social, sino de las diferentes escalas que ya le vamos a presentar que Bourdieu dice. Sí, Jesús, ¿escuchan? Sí. No, nosotros como futuros docentes de educación física tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros a veces pensamos estos ejemplos que dieron, para ustedes a lo mejor no fue violencia, pero cuando uno está en el papel de docente, dando clase con niños y con adolescentes, es muy difícil y muy complicado opinar del cuerpo del otro. Y nosotros, los profes de educación física, como que pareciera que culturalmente, que este capital cultural que nos da el título de docentes de educación física, preparadores físicos, entrenadores, nos da el aval para decir, vos sí sos para esto, vos no sos para esto, vos tenés capacidad para tal cosa.
Y hay que tener mucho cuidado con eso, ser muy responsable con el tema de qué opinar del cuerpo, de la capacidad y la disponibilidad corporal de un otro, ¿no? Entonces eso es, uno no se da cuenta a veces, naturalizamos dichos, expresiones, pensarlo, repensar cómo uno se expresa en cuanto opina del cuerpo del otro, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes. Susi, en ese sentido me ha pasado muchas veces que uno se da cuenta cuando un entrenador de X de deporte es profe de educación física y cuando no. ¿Viste? Es cierto eso. Por eso nuestra responsabilidad como docentes, ¿no? De educar este cuerpo, que es un cuerpo pensante y sintiente. Así, el ejemplo que dio Susi es muy bueno para entender. Por eso la intención, cuando hablamos de sociología, que pasa, que yo tengo una amiga que está cursando, me dice, vos decís que la sociología sirve para tal cosa, pero no sirve la sociología. Y yo digo, ¿cómo que no va a servir? Este tipo, está bien, cuando ustedes están estudiando ahora, quieren aprobar la materia y no le ven por ahí, es dificultoso verle el sentido. Pero si se ponen a analizar, cuando le damos, por ejemplo, ahora el concepto de Bourdieu, les sirve para analizar la sociedad y las propias acciones que uno va teniendo en función a esos conceptos, pero también podría ser tomando conceptos de otros autores, ¿sí? Y esto nos permite, como docentes, modificar esa realidad. Por eso nosotros defendemos que la sociedad, no únicamente porque es nuestro trabajo, sino porque también creemos que sirve para modificar la realidad en la que estamos presentes. Bueno, vamos a continuar. ¿Quedó claro el concepto de capital simbólico? Me parece que sí, pero el de violencia simbólica. A mí también hoy, me llama la atención, ¿no? Que a veces pensamos que tenemos, quiero que opinen ustedes, que son más jóvenes, pensamos que tenemos estas cuestiones como muy claras del cuerpo del otro o de no discriminar, de no tener esta violencia. A mí me llama la atención hasta el día de hoy, por ejemplo, los mismos chicos así practicantes, ustedes que van a dar clase en el cole de educación física, ¿no es cierto? En cuarto año cuando hacen la práctica, los estudiantes, ¿cómo les llama la atención cuando a lo mejor hay un practicante que tiene unos kilos de más, que es obeso, por ejemplo, o no obeso, a lo mejor solo el tema de ser un poco más gordita o más gordito, lo digo así para que se entienda, cómo lo miran, a mí me llama la atención hoy, 2021, cómo lo miran los estudiantes de la escuela, ¿no? Y también me pasa con los mismos estudiantes del cole, en el primario, en el secundario, cómo se miran entre ellos en esta cuestión de cuando uno hace entrenamiento físico, cómo se miran los cuerpos todavía de acuerdo a si son más gordos, son más flacos, son más hábiles, menos hábiles. ¿Eso lo ven ustedes? Profe, yo en mi caso sí, o sea, en el colegio, cuando yo iba, los compañeros míos, por ejemplo, allá, así que sí, yo lo notaba, que lo veía eso, lo que usted decía, que por ahí como lo pueden discriminar o no lo pueden discriminar. Diferentes casos que pasa, porque, por ejemplo, si vos sos gordito, no tenés, por ejemplo, no tenés capacidad para jugar tal deporte, por ejemplo, que sí, fútbol, no tenés estado. Pero sí pasa y hay veces que yo, en mi forma de ser, yo, así sea gordito, flaco, no lo veo de una forma discriminatoria, o sea, lo tomo para bien, para que se anime a jugar deporte. Yo no lo vería, lo vería, digamos, para
discriminarlo, sino para ayudarlo. Claro, Ah, pero ¿quién dispone? ¿Quién dispone esta mirada? ¿Cómo se arma esta mirada social? O sea, yo les doy el ejemplo para que se den cuenta que el capital social está interconectado con todo lo otro, con el capital, con lo que está hablando Jesús, con el simbólico, con el cultural, con todo esto se interrelaciona para que la sociedad mire de una determinada manera. En este caso, los distintos físicos. Los medios de comunicación, Susi, son uno de los que nos van poniendo pautas. Tal cual, el poder. Claro. Las propias familias también, profe. La familia de Sí, cada uno la por ahí es muy familia. influyente en el pensamiento de los chicos y eso después a la larga queda y cuesta sacarlo. Yo creo que en el imaginario social o los estereotipos que nos invaden a través de los distintos medios de comunicación, que ahora son un montón, no solamente la tele, sino tenemos todas las redes sociales con distintas imágenes, videos, etcétera, que hacen que seamos influenciados para que, por ejemplo, un profe de educación física debe tener en ese imaginario social y en esos estereotipos que nos imponen a través de los distintos medios, un determinado cuerpo, como dice Susi, y cuando es diferente llama la atención, ¿sí? Y bueno, y ahí al llamar la atención se ejerce de cierta manera esa violencia simbólica de la que habla Jesús, ¿no? Porque no entra dentro de los estereotipos que nos marcan los medios de comunicación, la sociedad, los imaginarios, etc. Así es, estamos hablando, cuando hablamos del cuerpo, hablamos sobre todo de este capital simbólico, al que hacemos referencia ahora, y al valor que se reconoce a la belleza o la delgadez o al ser musculoso. ¿Sí? Y la violencia simbólica que se ejerce a aquel que no lo es, o al que es bajo, o al que es gordo, o al que es muy flaco. Nunca hay algo que le quede bien a una sociedad cuando el valor es el cuerpo perfecto. En eso creo que los profes de educación física tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros desarrollamos nuestras clases, porque muchas veces realizamos propuestas que dejan por ahí expuestos a ciertos estudiantes que después son los que no les termina gustando la actividad física. Y muchas veces se da por eso, por malas experiencias en donde quedan expuestos ante sus compañeros, ante la mirada de ellos, que los marca en cierta forma, porque terminan siendo grandes, no gustándoles la actividad física puntualmente por esas cuestiones que pasaron en la infancia o en la adolescencia en la escuela. Entonces creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. En función de lo que dice Daniela, bueno, ya nos vamos a detener, lo vamos a hacer rápido para dejarle el tiempo a las chicas, en el concepto de hábitus que vendría al caso de todo lo que estamos reflexionando ahora. Pues vamos a pasar con capital económico y vamos, bueno, el capital económico está agregado ahí. Recuerden que puede incluirse algunos autores lo incluyen en el capital simbólico, pero hace referencia a todos aquellos bienes que se pueden comercializar, la moneda, los productos, ¿sí? En sí, el capital económico hace referencia a eso. Es más reconocible la pérdida, la ganancia, la transferencia del capital económico que el resto de los capitales. Todos los capitales en diferentes grados están en los campos. El campo, dependiendo cuál sea, le va a dar más relevancia a unos que a otros. ¿Sí? En el campo educativo se le da más relevancia al capital cultural, pero no quiere decir que entre en juego el capital económico, el simbólico o el social. Otro de los conceptos que Bourdieu presenta y que es la base también de todo lo que venimos hablando es el poder simbólico, que los agentes, como dice ahí, luchan por este poder porque lo da en sí el capital. El que da poder es el capital. El sujeto que tiene mayor capital es el que tiene más poder sobre el resto de los agentes.
Los agentes con más poder construyen categorías de percepción, apropiación y acción. ¿Qué quiere decir esto? Los agentes con mayor poder construyen hábitos, que ahora es lo que vamos a hablar. Y la palabra y el lenguaje son lugares de excelencia del poder simbólico. ¿Saben lo que es el hábitus? ¿Alguna vez escucharon hablar de hábitus? El estar a gusto con la propia corporeidad. No, eso no sería hábito. No sé. Estoy buscando cuál sería la palabra para lo que me decís, pero no es hábito, no es. No. Por ahí había alguien que dijo que había leído el texto. A lo mejor. En el texto de Habitus, el último, la unidad 3, en una parte dice eso. El estar a gusto con el cuerpo, con la corporeidad de cada uno, es una forma de hábitus, pero no es hábitus en sí. ¿Sí? Digamos, no sería el concepto de hábitus. El hábitus O sea, serían disposiciones. Y obramos, ¿no? En la sociedad. Como hablaron- las disposiciones o los esquemas de obrar, pensar y sentir. Claro. Que uno tiene en ¿Cómo la sociedad. sentimos? ¿Cómo, Ahí va cómo mejor. los hábitos, digamos? Yo escucho mal, ustedes escuchan bien. Están hablando dos al mismo tiempo. A ver, silencio el micrófono mío. Igualmente, bueno, hubo dos chicos que participaron, me parece que Ceci y Agustina, por lo que leí ahí abajo, y está relacionado con lo que dijeron, el hábitus que preguntaba Jesús, ¿no? Disposiciones, formas de actuar, pensar. Así es. El concepto más que pueden encontrar en todos lados de hábito es estructura, estructurante, estructurada. O estructura, estructura, estructurante, mejor dicho. Así, en ese orden. Muy parecido a lo que es un campo. ¿Sí? ¿Por qué estructura, estructurante, estructurada? Porque los agentes o los campos presentan ciertas formas de actuar que son conscientes o inconscientes, en donde los diferentes sujetos que forman parte del campo tienen que cumplirlos, digamos, tienen que actuar de cierta manera para poder pertenecer a ese campo. Entonces es una estructura, estructurante, estructurada. Estructurante porque está formada por el campo. Y estructurada porque, estructurada al revés, estructurada porque está formada parte por el campo. Y estructurante porque condicionas a los sujetos que forman parte de ese campo. Bueno, no hace falta que nos detengamos en eso. Después, cuando se lo suba, léalo bien ahí. Estructura, estructurante, estructurada. Ahí está. Hábitos. Transfieren en el tiempo las posiciones de privilegio, como hablábamos de el contador. ¿Sí? El hábitus se crea para transferir en el tiempo esas posiciones, los capitales que cada persona tiene, gracias a los hábitus se pueden transferir. Cuando hablamos de hábitus, son maneras de pensar, sentir y actuar conscientes o inconscientes que cada persona tiene. Con esto decimos que todo lo que ustedes hacen no es algo propio, no es una decisión propia. Están influenciados por la sociedad, por más que ustedes crean que no. Estar hoy, para empezar, elegir la carrera de educación física no fue una decisión propia. Profe, Sí. y ahí es lo que habla de, por ejemplo, de lo que optan los tipos de deporte que también estaban influenciados por eso. Claro, bueno, después los vamos a tener, después de esto vienen, los que tenemos en los deportes, pero sí, es totalmente eso. Todo lo que se elige está influenciado por la sociedad, entonces estos hábitos son las formas de pensar, sentir y actuar que permiten
mantener esos capitales que nosotros tenemos, o que la familia tiene. Entonces, todas las acciones, la forma de pensar, sentir y actuar, que el grupo social más cercano, que sería la familia, o que también podríamos llamar hábitos primarios, me imponen, permite que yo conserve en el tiempo esos capitales y no los pierda. Por eso se transfiere. Entonces, la función del hábitus es la transferencia de esos capitales, generando formas de conducta conscientes o inconscientes que los sujetos tienen. Por eso dice, articula la escala de acción de los sujetos y la escala histórica. ¿Por qué la escala histórica? Porque se transfiere en el tiempo. Y para eso se generan los hábitos. Y es un reflejo de la influencia de los procesos de socialización, porque es el concepto más importante en el cual se refleja la importancia de la sociedad en las acciones de los sujetos, en sus acciones, en lo que ustedes hacen. No están acá, no se levantaron a las 8 de la mañana por decisión plenamente de ustedes. Su familia, los diferentes campos donde ustedes están, hacen que decidan estar hoy a la mañana para probar sociología, para recibirse de profesor de educación física y para poder mantener o ganar una forma de capital. ¿Sí? Por eso se llama, cuando hablamos de la teoría de Bourdieu y ponemos que el sentido práctico es el concepto más importante, a esto hace el sentido práctico. Todo lo que venimos hablando. Sobre todo el hábito, que sería el concepto final. La frutilla del postre para Bourdieu. Como dice el último, por un lado integran y por el otro lado distinguen. ¿Por qué integran por un lado? Porque permiten formar parte de un campo. Todos los hábitos, todas las formas de actuar, sentir que ustedes tienen, conscientes e inconscientes, dentro del campo educativo, les permiten estar dentro del campo educativo. Pero los distinguen de otro campo. Las formas de actuar del campo educativo no son los mismos que del campo económico, judicial, deportivo. Como dice abajo, hábitos que no se usa es hábito que se desaparece. Entonces, cuando todo evoluciona, sobre todo la sociedad, y si el hábitus no evoluciona junto con los requerimientos del campo, tarde o temprano desaparece. ¿Va quedando claro el concepto de hábitus o no? Sobre todo es importante esto, que sepan que es algo consciente, pero sobre todo inconsciente, que la sociedad o los grupos en donde estamos nos influyen para que actuemos, sintamos y pensemos de determinada manera. Y que ese actuar, sentir y pensar nos permite conservar los capitales que el campo o los grupos sociales tienen. Acá hablamos de hábitos primarios, que en el texto lo dice, por eso lo ponemos. Pero no hace falta, puede haber hábitos primarios, secundario, terciario, y así hasta el... Pero bueno, cuando hace referencia al hábitus primario, es aquel hábitus que nos da la primera influencia social, y que nos da la clase social. Entonces, cuando yo digo, y cuando el autor dice, mejor dicho, yo ya me ponía en los pies de Bourdieu, que el hábitus permite conservar los capitales que el grupo tiene. Cuando hablamos de hábitos primarios, hablamos de la familia, y todas las formas de actuar, sentir y pensar que las familias nos imponen, permite conservar o mantenernos dentro de esa clase social. No vamos a actuar de otra forma, relacionada a una clase social más baja, porque si no perderíamos capital. Lo que sí podemos hacer, actuar de una forma, como si fuésemos clase media, actuaríamos de una forma para mantenernos dentro de la clase media, o podríamos tratar de ganar mayor capital y ascender en esa clase social. No nos quedemos acá con el concepto de clase social, sobre todo porque es de Marx, y no lo toma como algo importante, pero para que se entienda más o menos cuando hablamos de hábito primario. ¿Qué dice acá?
con clase social, condiciones sociales de existencia similares para un grupo de individuos que lo diferencian de otros grupos de individuos. Y acá es cuando el sentido práctico, ya viendo todos los conceptos de campo, capital y hábitus, se vuelve verdaderamente práctico. Como dice ahí, porque guía nuestras acciones y las moldea. Este cuadrito es un ejemplo de la escala social que Bourdieu presenta, ¿sí? En función a los diferentes tipos de capital. En este caso estaríamos en un campo. Tengan en cuenta que cuando hablamos de Bourdieu, no sé si ya se lo dije, hablamos de la sociedad francesa, que es una sociedad estructurada, más fácil de analizar que una sociedad menos estructurada como la Argentina. Entonces, cuando vemos este cuadro, es un cuadro de la sociedad francesa. Como ven, la línea vertical es la parte más alta, sería la gente con mayor capital, y la parte más baja, de menor capital, y la del medio serían los que están en el medio de la escala. Entonces vemos que en la sociedad francesa de esa época, el profesor tenía mayor capital, ¿sí?, que un pequeño comerciante. Después le sigue el docente. Entonces, en esa escala, en ese campo, ser profesor te daba mayores privilegios que ser docente de primaria. Si analizamos la sociedad argentina, sobre todo la actual, ¿estaría más o menos así la escala? No, el profesor o los docentes estarían más abajo. Claro, porque por ahí no está muy valorada, digamos, lo que es la labor de docente o de profesor. Está muchísimo más valorada el labor, ponle, de un ejemplo, la siembra, todo eso. O sea, que, no sé si interpreté bien, que el conocimiento tiene menor valor que el dinero. Porque si hablamos de siembra, hablamos de un producto que se puede vender si lo vendemos al exterior en dólares, por lo menos nos puede hacer ganar bastante. ¿Eso hace referencia? ¿Nos hace referencia? No, a lo que hago referencia, por ahí el labor, como dije recién, del profesor de un docente está valorada a comparación de otra labor, un ejemplo, un ingeniero agrónomo o algo de eso. Bien. ¿Y por qué cree que hay diferentes valores ahí? ¿El docente o el profesor tiene menor importancia en la sociedad actual que un ingeniero? Germán, está bien lo que estás diciendo. Sí. Así que no, pero por ahí lo que te pregunta Jesús es si podés explicar por qué crees eso, por qué crees esa afirmación que dijiste, ¿no? Porque por ahí yo creo, lo que creo que está distorsionado, lo que es la valorización. Bien. Bien, recuerden que hablamos de este cuadro y hablamos de campos. Y dependiendo del campo en que nos encontremos, los diferentes agentes, que puede ser que un profesor puede estar más arriba o más abajo. Si hablamos del campo donde encontramos en el campo universitario, en el campo educativo, pero dentro de la universidad, podemos ver, por las diferentes formas de actuar, sentir y pensar que se tiene dentro del sistema educativo universitario, que un profesor de educación física podría llegar a tener menos valor, no es que así lo sea, pero o se le podría ejercer mayor violencia simbólica que alguien que estudia ingeniería. ¿Por qué? Porque los recursos que se tienen en los diferentes claustros, en las carreras, son diferentes, muy diferentes.
sea, hablamos de la universidad, ¿no? Ahora, si estamos hablando dentro del sistema educativo, pero dentro del sistema de la provincia, quizás un profesor tenga mayor relevancia que un docente de primaria. Bueno, y ahora vamos con la elección del deporte. Como dice, Jesús, sí, y me parece que tiene mucho que ver en esto de la importancia, por cómo lo toma hoy la sociedad, el tema de que es una profesión, si es una profesión liberal o no. El ingeniero agrónomo, veterinario, son profesiones liberales. Nosotros somos docentes, o sea, somos profesionales que en definitiva somos empleados públicos, más allá de que lo nuestro es un mix, porque también somos empleados públicos y estamos en un nivel universitario, en un nivel medio, en un nivel secundario, en un nivel inicial. También somos autónomos porque a veces estamos trabajando en clubes, gimnasios o tenemos proyectos de emprendimientos propios, pero bueno, tiene mucho que ver esta valoración del empleado, ¿no? El empleado, el que acá está subestimado, el que en otro país gana poco. Me parece que eso influye capital simbólico, capital cultural y capital económico. claro, bueno, De todas formas, dentro de la universidad o dentro de un sistema educativo, todos los docentes cobramos lo mismo, sin importar si somos abogados, contadores. Claro, ahí estás hablando del capital económico, que es diferente. Económico, claro. Todo eso que Fuera están... de la institución educativa quizás sí tenga otro valor, pero dentro de la institución es la función del docente y se paga por igual a todos los docentes, sin importar el título, si está dentro de una institución educativa. Claro. Eso como decíamos con la Vera, es el capital económico, que dentro del capital económico podemos estar igualados, pero dentro del capital simbólico, capital cultural, capital social, en un sistema educativo, ahí puede haber la diferencia. Claro, todo eso que está diciendo Susi, Virgi, Jesús, lo vamos a profundizar en la unidad número 5, ¿no? Que hablamos de profesión y bueno, vamos a hacer hincapié en esto. En la cuestión social o la mirada social de los docentes como grupo profesional. Sí, tengan en cuenta, yo no me quiero ir mucho de los conceptos de Bourdieu, porque es lo que dice el autor, que por ahí los conceptos de un autor encasillan. Entonces, si yo hablo de los conceptos de Bourdieu, voy a hablar de una forma y que no es necesariamente la realidad que podría estar ahora. Entonces necesitaría otros conceptos de otros autores para dar estructura a lo que yo quiero, lo que estoy pensando. Pero bueno, por eso digo, los conceptos de Bourdieu encasillan a pensar de esta manera y analizar la sociedad de esta manera. Si estudian más a Marx, podrían analizar la sociedad de otra manera. Si estudian a Durkheim, analizar la sociedad de otra. Pero cuando y vos, Jesús, lo dijiste claramente, o sea, en Francia, ¿no? Una sociedad mucho más estructurada en Francia, que no podemos compararla mucho con Argentina. Entonces, ubicarse en eso, desde el autor y desde qué sociedad está analizando. Pero es buenísimo tomarlo porque nos ayuda a pensar. Profe, disculpen, desde donde yo lo entendí, ¿sí? Puede ser que dentro de un establecimiento, ¿sí? Cualquier docente podría ser director, pero por ahí, para un profe de educación física es mucho más difícil llegar a ser el director. Claro, claro. Porque tiene diferentes tipos de capitales que no tendría otro docente, sobre todo el simbólico. El simbólico ahí influye bastante, porque por ahí un profesor de educación física tiene mayor capital cultural, pero el capital simbólico es menor dentro del sistema educativo. Sí, es verdad, Fernando. Igual recuerden esto, cuando hablamos del campo educativo, también hay instituciones y hay subsistemas, subcampos. Entonces, en el campo general puede pasar una cosa, pero en los campos más pequeños, si bien están influenciados por el campo general, pueden haber pequeñas diferencias.
Entonces, no es lo mismo lo que pasa, por eso decía, no es lo mismo lo que pasa en la universidad que lo que pasa en la provincia o en una escuela particular. Bueno, sí. Bueno, para En esto de finalizar, fisiología, que no estamos hablando de una ley de ciencias naturales donde se aplica a todo y es tal cual como lo dice el autor. Sí, depende de cada contexto, de cada lugar. Hay cosas que van a encontrar tal cual y otras que se van a ir modificando. Hay muchos grises en el camino. ¿Sí? claro. Bien, vamos con lo último, así le damos el espacio a Solange y a Daniel. La elección de deporte tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, con este sentido práctico. Sin duda, vieron que yo les cargué, no sé si todos lo vieron, el video de boxeo. No dice nada en particular relacionado con la sociología, así con el deporte, pero era para que se pongan por un instante en el papel del boxeador y piensen por qué un boxeador podría elegir boxear. Podría haber varias opiniones al respecto. Si estamos, como dicen los textos que tienen que leer, si nos centramos en una clase social baja, podría ser tomado al cuerpo como herramienta. Y esa herramienta corporal nos permite ganar mayor dinero y ascender en la escala social. Entonces, podemos elegir el deporte o el boxeo para esto, para ascender en una escala social. En cambio, si hablamos ya de una clase social alta, la elección del boxeo es diferente. Podría ser, por ejemplo, como utilización para mejorar la belleza, como entrenamiento físico, para tener mejor cuerpo. Cada escala social, en cada campo, las personas eligen realizar el deporte para mantener los capitales que tienen, ¿sí? O para aumentarlos. Esto es importante que lo sepan y por qué se da ciertas elecciones de deporte. Es difícil encontrar, no es que no se encuentre, personas de clase baja haciendo golf. Porque para realizar el golf, para practicar el golf, se necesita ciertos tipos de capitales que son difíciles de obtener para esas personas. Acá podemos referenciar el capital económico. El capital económico es muy importante en este caso. Las personas que están en diferentes escalas sociales se manejan dentro de sus escalas sociales. ¿Sí? No sé si se va entendiendo por qué la elección del deporte puede ser una u otra. Sí, profe, sí. Bien. En los textos también habla, bueno, dentro de los campos, del campo deportivo, que hay diferentes agentes y que dentro de esos agentes encontramos los deportistas. Y hay tres categorías de deportistas: el amateur, el profesional y también habla del deportista de sillón. ¿Saben por qué hace referencia al deportista de sillón? No será, profe, por que tenga una capacidad, discapacidad. No tiene nada que ver con la discapacidad. ¿No será el que habla como que si supiera del deporte pero se queda sentado? Comentarista. El que mira desde afuera y Claro, comenta. Sí. habla del público. ¿Qué dice en el texto? Que a medida que, en las escalas sociales más altas, a medida que uno va creciendo, se va haciendo más viejo, tiene mayor probabilidad de seguir con el deporte, tanto profesional como amateur. En cambio, en las escalas sociales más bajas, a medida que uno va creciendo, es menos probable. Entonces, alguien de una escala social baja que hace deporte, es más probable que en la adolescencia deje de hacerlo y empiece a trabajar. Entonces, si le gusta el deporte, se va a convertir en un deportista de sillón porque va a ser espectador.
va a conocer todas las reglas, por ejemplo, del fútbol. Pero no es deportista. Es un deportista de sillón. Por eso hace referencia a deportistas de sillón. Tengan en cuenta esto, lo repito. Mientras mayor sea la escala social, más probabilidades en el tiempo hay que siga practicando deporte, y mientras menor sea la escala social, menos probabilidad. La elección del deporte, como dice abajo, se relaciona con el mantenimiento de la posición social y de los capitales. Profe, Sí. había dicho que eran 4 tipos de deportistas, yo escuché 3 nomás. No, dije 3. Ah, listo. Bueno, con esto, si no hay más preguntas, les voy a dar el paso a Daniela y a Solange. Si hay alguna pregunta, aprovechen a hacer. Recuerden que el jueves de 1 a 1:50, de 13 a 13:50, es el parcial. Muy bien. Espero que haya quedado más o menos claro. Sí, profe, una pregunta. Nosotros cuando hacemos el parcial, o sea, nos da la nota el otro día, como siempre. Sí, José. Ah, No necesariamente el otro día. Apenas. Generalmente, yo les cuento cómo es. Cuando subo el parcial, ahora está Vir y Vero, pero como la profe Susi y yo trabajamos en otros lugares, yo entro a trabajar después de las 2, entonces como que no tengo tiempo para cargarlo. claro, sí. Mañana voy a poder cargarlo apenas termine, porque no está, la actividad se suspendió por disposiciones de COVID. Entonces, mañana puedo. El jueves puedo. Se la subo apenas a las 2 y algo. Así no están tan ansiosos. Bueno, Daniela y Solange. Todo suyo. Sol está. Hermoso Jesús la clase, re claro, cómo explicaste todo, muchas gracias. Bueno, gracias. Hola chicos, buen día. A los que han entrado después, vamos a compartir con Dani la clase sobre sociología del cuerpo. Dani va a estar subiendo el Power, va a comenzar explicando el tema a ella y después le voy a dar continuidad yo o vamos a ir interactuando. Cualquier duda que no entiendan, nos van consultando. Y la idea también es ir interactuando con ustedes y con los profes. ¿Se puede ver ahí el Power? Todavía no, Dani. Sí, profe, yo sí lo estoy viendo. Ah, entonces soy yo. Se ve todo negro. Se ve negro. A ver, Dani. Yo lo estoy viendo. En la compu lo veo y en el teléfono Yo lo no. veo bien, profe. No, Porque no me lo parece veo. que está presentando. Pero lo veo negro. No sé si. ¿Ustedes, chicos, lo ven? Ahora sí. Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora ve? sí. Sí, ahora se ve. Porque no sé, me aparece el Power y no puedo tener controles de. A ver si se puede poner. Que no Ahora puedo se ve. Grande. Chicos, tengan en cuenta que empezamos unidad 4, ¿eh? Vamos a la recta final. Queda la 4 y la 5. ¡Qué momento! ¿Se salió, puede ser? Sí, ahora está Dani. Ahora se ve Dani. Sí, pero acá está medio trabada la cosa. A ver si Esta tecnología. No tengo para ¿Vos lo pasar. ves, Sol, para empezar a...? No, porque yo tengo que empezar, nada más que no tengo las otras diapositivas para pasar. Ah, no aparecen ahí al costadito. No, es como que está trabada la página. Ah. A ver.
Si no, yo te voy diciendo qué diapo y por qué no abrís el Power al lado. Y, No, es que y no vas lo puedo ver sol. así lo hago Ahí yo. está, ahí ¿Cómo? Ahí Ahora se ve, ahí ahí está. se ve, Dani. Por lo menos la primera se Sí. ve. Ya se va a cargar la segunda. Sí, se va cargando de poco, creo. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Daniela Ocanto, para los que no me conocen, mi compañera Solange Talmazo. Nosotras somos profes de educación física, estudiantes de la licenciatura en educación física y hacemos nuestras prácticas docentes universitarias en esta cátedra. A nosotros nos toca empezar con la unidad 4 de Sociología del Cuerpo. A ver si puedo pasar. No sé si lo están viendo o no, no cambia. Fíjense, chicos, que, bueno, a medida que ha ido transcurriendo la asignatura, empezaron con lo que fue sociología general, después la rama de la sociología de la educación, sociología del deporte y la educación física, que fue la que finalizó Jesús recién, y ahora otra rama de la sociología, que es sociología del deporte. Y ahí Dani está cargando. Sí, cargando, ¿no? Bueno. En este texto es el texto de David Le Breton que habla acerca de la sociología del cuerpo. Como ya hemos hablado en otras unidades y como han visto, de la sociología clásica surgen nuevas sociologías. La génesis de esas nuevas sociologías se dan a partir de zonas de ruptura, de desórdenes de un sistema social o cuando se legitimizan las maneras habituales de concebir el mundo y de interpretar las lógicas socioculturales. A su vez, esas nuevas sociologías utilizan conceptos, metodologías y teorías que son propias de la sociología clásica. Estas surgen con la intención de resolver esos conflictos que se van dando en las sociedades. Podemos referenciar la sociología de la educación, que es la que vieron en la unidad anterior, la cual estudia las relaciones sociales que expresan un contenido educativo, y en esta unidad lo que vamos a ver es lo de la sociología del cuerpo. En lo que se refiere entonces a la sociología del cuerpo, podemos decir que es una rama de la sociología que tiene como campo de estudio la corporeidad humana, la cual intenta comprender qué parte ocupa el cuerpo en las lógicas sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo, en relación con el hombre y con el mundo. El cuerpo, que es moldeado por el contexto en el cual el actor se sumerge, es el medio por el que se construye la evidencia de la relación con el mundo, por lo que la sociología del cuerpo tiene como objetivo realizar el inventario y la comprensión de las lógicas socioculturales que rodean al cuerpo y a sus movimientos. Es decir, a través de la corporeidad, el hombre lo que hace es transformar el mundo, ¿sí? Humanizándolo, dándole sentidos y valores a las experiencias a través de la percepción, de las palabras, de los gestos, que cuentan con la adhesión y la aceptación de los otros, dándole al conjunto un sistema de referencias culturales. A su vez, abarca el proceso de socialización de la experiencia corporal, que es un proceso que se da a lo largo de toda la vida del sujeto, pero que tiene mayormente importancia y fuerza en la etapa de la infancia y de la adolescencia, y se encuentra asociado a los procesos que tienen que ver con la educación formal, no formal e informal, que también ya han visto en la unidad de sociología de la educación, los cuales se construyen en un espacio y en un tiempo determinado, pero son vividos con estilo propio individual, es decir, cada uno vive su proceso de manera individual. Bien, como toda sociología, tiene aspectos de los análisis de estudio.
En cuanto a la sociología del cuerpo, estos aspectos son los que constituyen las interacciones humanas en la experiencia corporal como hecho social e involucra los condicionantes sociales y culturales que moldean la corporeidad. Dentro de esos aspectos nombramos la dinámica afectiva familiar, la percepción, la sensibilidad, los hábitos, las modales y expresiones gestuales, ¿sí? Para poder comprender todo esto, necesitamos conocer acerca de la propia génesis sociológica del cuerpo, la cual a fines de los 60 se da una desorientación respecto de los puntos de referencias culturales acerca de los usos del cuerpo, lo que genera una crisis de la legitimidad de las modalidades físicas, de la relación del hombre con los otros y con el mundo, tomando importancia lo que es la revolución sexual, la crítica deportiva, la expresión corporal. Y las nuevas prácticas y los discursos exigen de esta forma una transformación acerca de los marcos sociales antiguos, ya que un nuevo imaginario social del cuerpo empieza a penetrar en lo que son las ciencias sociales. Todo esto no se da de forma súbita, sino que Le Breton expresa que se da a través de 3 etapas históricas sobre la corporeidad humana, las cuales cuentan con 3 enfoques diferentes de observación en el análisis de estudios, partiendo de una sociología implícita que aparece en el inicio del pensamiento sociológico en el siglo XIX, el cual aborda la condición del actor en sus diferentes componentes, sin omitir al cuerpo, pero diluyendo en sí la especificidad de su análisis. Entonces no se refiere exclusivamente al cuerpo, está, pero de forma implícita, ¿sí? Después habla de una etapa de la sociología detallista del cuerpo, que va emergiendo poco a poco en el entresiglo, la cual realiza inventarios acerca de los usos del cuerpo, y lo fisiológico se empieza a subordinar a lo social. La corporeidad es construida de forma social, ¿sí? El hombre produce las cualidades del cuerpo en interacción con los otros y en inmersión en la sociedad en la que se encuentra, que le va dando distintas simbologías y valores a las experiencias corporales. Y después una tercera etapa que se dedica exclusivamente más al cuerpo, más específicamente al cuerpo, que establece lógicas socioculturales que se van difundiendo en el cuerpo, ¿sí? Ahí va donde empieza todo lo de los sentidos y valores. En cuanto a los aportes de los que habla Le Breton, que se realizan en la sociología implícita, se nombran 2 enfoques totalmente opuestos acerca de la corporeidad humana. Por un lado, acerca de las incidencias sociales sobre el cuerpo, en donde el hombre es concebido como una emanación de un medio social y cultural. Los trabajos de Marx y Engels son los que van a marcar los inicios en la sociología del cuerpo, ya que le atribuyen a la misma un hecho cultural y no biológico. Entonces el cuerpo no está subordinado exclusivamente a lo biológico acá, sino que le dan importancia a lo que es lo social, ¿sí? El cuerpo y la corporeidad se construye a través de lo social. El otro enfoque, que es totalmente opuesto al anterior, nombrado el hombre producto de su cuerpo, el cual plantea que las características biológicas del hombre hacen a su posición social. Es decir, acá lo que se subordina son las cuestiones biológicas y fisionómicas y demás a la posición social del hombre, a la posición social del sujeto, y que es merecido por esas condiciones biológicas por las que dispone, ¿no? Por otro lado están los planteamientos de los sociólogos, que en el caso de Durkheim y colaboradores, nombra Le Breton, que plantean que la dimensión corporal del hombre se origina en la organicidad, ¿sí? Y que más allá de estar marcada por la condición de la vida,
Acá lo que dice Durkheim es que le dan importancia a lo que es la medicina y la biología y no tanto a lo social, respecto a lo del cuerpo. Después están los aportes que hace Freud en el psicoanálisis, el cual marca una ruptura epistemológica en su aporte respecto al estudio de la influencia del inconsciente en el cuerpo, que es moldeado por las inflexiones de historia de vida del sujeto más las relaciones sociales. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? No, pero no veo nada. Te escuchamos bien, Dani. Sí, se escucha. Estás ahí, no puedo ver nada. Bueno. Le voy a dar continuidad a la explicación que estaba haciendo Dani, digamos, sobre el proceso histórico de la sociología del cuerpo. Pregunto, ¿han entendido hasta ahí? ¿Quieren consultar algo? ¿No? Jesús o alguien O sea, pueden silenciar porque no puedo salir de acá. Ahí está silenciado. Sola, activa de nuevo el audio. está, yo estaba hablando sola entonces. No, lo que pasa es que no, sí, te escuchabas, pero Jesús, vos no te escuchabas. Creo que te había silenciado, vos hablabas Está. Bueno, entonces vuelvo a preguntar, por si alguien me escuchó, ¿entendieron? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a continuar con la sociología detallista. La sociología detallista vendría a ser, como quien dice, la segunda corriente del pensamiento de este proceso histórico de la sociología del cuerpo que reflexiona el autor. Recuerden que nos estamos apoyando sobre el análisis reflexivo que hace Le Breton, que ya es un sociólogo que pertenece a la sociología del cuerpo. La sociología detallista se opone a la mirada biologista, organicista de la sociología implícita, donde la sociología implícita lo que dice es que el cuerpo queda como algo implícito, o sea que no se niega en el análisis, pero tampoco toma un abordaje específico. Y lo que plantea la sociología detallista es que la dimensión corporal se origina a partir del hecho social. Y los sociólogos, digamos, de entre siglos, las nuevas miradas con respecto al análisis del cuerpo, lo que intentan mostrar es que el hombre se construye socialmente y que produce las cualidades del cuerpo a través de la interacción con el otro. Y a su vez el cuerpo va adquiriendo, digamos, un valor simbólico. En esta mirada de la sociología detallista, lo fisiológico, lo biológico, que enfoca la sociología implícita, queda subordinada, como quien dice, a lo social. ¿Por qué Le Breton la llama sociología detallista? Porque los sociólogos de la época lo que hacen es que reúnen un cúmulo de datos importantes en formas de inventario sobre los usos sociales, como quien dice, del cuerpo, sobre las modalidades físicas habituales. Y esto lo podemos relacionar con lo que iba hablando Jesús respecto al hábitus.
a estas cuestiones, digamos, sociales que surgen del dinamismo de la sociedad, en donde el individuo, el sujeto, perdón, está incierto, toma estas modalidades físicas, digamos, de una manera habitual, y lo va haciendo como quien dice consciente o inconscientemente, pero que es exterior a él mismo. Les doy un ejemplo, creo sencillo para entender. Por ejemplo, actualmente, ¿qué hacemos? Pagamos impuestos del 1 al 10. Eso se ha impuesto por el dinamismo social. Retomando con el tema de la sociología detallista, los aportes teóricos que ofrece la sociología detallista se dividen en los sociológicos y en los etnológicos. Estos aportes, los que tratan, son aspectos de la corporeidad, de los usos sociales del cuerpo. Acuérdense de esos usos, de esas modalidades físicas habituales. Y lo tratamos de clarificar, estos aportes sociológicos, a través de las obras de los autores, que ustedes están viendo en la pantalla, y donde destacamos en negro los autores más representativos de la sociología detallista, y fíjense que en rojo está, como quien dice, resaltado los aspectos de la corporeidad que iban trabajando en la época. Por ejemplo, la sensorialidad, los intercambios de la mirada, el rostro, las razones fisiológicas en cuanto a la simbología social, la dimensión de la corporeidad, sentimientos, técnicas del cuerpo, efecto físico, los modales, los comportamientos, la gestualidad, incluso los aportes etnológicos. Recuerden que la etnología lo que estudia son los modos propios de una sociedad, la cultura propia. Sus aportes, bueno, ellos trataban los modos corporales, los movimientos, la interacción de lo cotidiano. ¿Hasta ahí me entienden? Bien. Yo te entiendo. Son los chicos. Sí, profe. ¿Los chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Tanto la sociología implícita y la sociología detallista lo que brindan, digamos, son, dentro del recorrido histórico, las aproximaciones teóricas que van a sentar la base a la sociología del cuerpo. Para hacer una síntesis de este recorrido, lo que podemos decir que históricamente el abordaje del estudio del cuerpo se analiza sobre 4 ángulos que van a dar lugar al nacimiento de la sociología. Dentro de la sociología implícita, la dimensión corporal se origina a partir de la influencia social. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Dani había hablado sobre esto? El otro enfoque opuesto vendría a ser que la dimensión corporal, la representación corporal, se origina a partir de las características morfológicas. Aquí o sea, lo biológico se categoriza sobre lo social. Un tercer ángulo vendría a ser que la dimensión corporal se origina a partir de la organicidad y se opone a la mirada biológica. Esta es la mirada de Durkheim, donde él considera que el cuerpo debe ser estudiado a partir de la medicina, de la biología, y no desde la sociología. Porque esa era la discusión que estaba, como quien dice, en el inicio de las ciencias sociales. Se interrogaba desde dónde el cuerpo se tenía que estudiar y si pertenecía o no a la sociología.
el pensamiento, digamos, sociológico de entresiglo, al cual Lebreton lo llama la sociología detallista, se opone a toda esta mirada biologista, a esta mirada organicista, y dice que la representación corporal se origina a partir de un hecho social. Esa sería, como quien dice, las bases sobre las que se construyó la sociología del cuerpo. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos. Entonces, Dani, ¿podrías pasar por favor a la diapo siguiente? Profe, una pregunta. Sí. La sociedad implícita, Sí. ¿cómo era dimensión corporal? No me acuerdo, porque lo estaban anotando ustedes. O sea, la sociología implícita se aborda desde 3 ángulos, o sea, se estudia desde 3 ángulos, pero recuerden que el tema central de la sociología implícita es que el cuerpo queda como algo implícito. No se niega, pero tampoco se enfoca en la problemática de estudio. Y los 3 ángulos de la sociología implícita vendrían a ser la dimensión corporal. El primer abordaje es que se origina a partir de la influencia social. El segundo ángulo vendría a ser, y esta mirada opuesta, es que la dimensión corporal se origina a partir de las características morfológicas, a partir de las características físicas, donde lo biológico prevalece sobre lo social. Y la tercera mirada de la sociología implícita es la que Durkheim dice que se origina a partir de la organicidad. Más allá, como está ahí que Dani me ha puesto la diapo, más allá de estar marcada por la condición de vida. Y la mirada de Freud es como que trata de rescatar un poco, digamos, el cuerpo de esta mirada organicista que establece Durkheim y le da un giro a toda esta discusión, incluso marca una ruptura epistemológica sobre la construcción del cuerpo. Y Freud lo que dice que también se tiene en cuenta la influencia del inconsciente, ¿sí? Sobre la construcción, la dimensión corporal del cuerpo, y que está relacionada también a la historia de vida del sujeto. Esas serían las tres dimensiones y el aporte, que si bien no era sociólogo, pero es un aporte valioso, la mirada de Freud. Y la que se opone ya sería la sociología detallista, que sería este pensamiento que empieza a surgir en entresiglo, donde... Se cortó, profe. No la escucho. ¿Quedó claro? Bien. Se cortó con Dani. Se te cortó el final. Se te corta el final, sí. ¿Qué parte me faltó explicar? Solo la última parte, lo de los aportes etnológicos, pero se escuchó todo casi. Sí, Sol, se escuchó casi todo, se cortó un pedacito nomás, así no te preocupes. Nos falta 5 minutos, chicas. Bueno, lo sintetizo, entonces lo más rápido posible. Así liberamos los chicos. Con respecto a la sociología del cuerpo, y recuerden que ya Lebreton es un sociólogo perteneciente a la sociología del cuerpo, estudia la corporeidad humana. La mirada la estudia como fenómeno social y cultural,
como materia, digamos, simbólica. El cuerpo aquí se aborda como objeto de representación de los imaginarios sociales. Ahí se cortó el audio. Bueno, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Sol, sí. Entonces, repito, en la sociología del cuerpo, el cuerpo se estudia como objeto de representación de los imaginarios sociales. Y para la sociología del cuerpo, en cuanto a la noción, en cuanto a la significancia del cuerpo, lo circunscribe con las representaciones del sujeto contextualizado. Es decir, el cuerpo tiene una relación implícita con las representaciones del sujeto, que incluye la tríada cosmo, naturaleza, el otro. Por eso se dice contextualizado. Y cuando yo les hablaba de que la sociología del cuerpo toma los aportes de la sociología implícita, de la sociología detallista, acá lo estamos sintetizando cuando el análisis incluye la tríada cosmo, naturaleza y el otro. Entonces, en la sociología del cuerpo, no queda, como quien dice, relegado a esa dicotomía entre lo biológico y lo social. Si el cuerpo se debía estudiar desde el lado biológico o desde el lado social. Y en esa mirada el cuerpo quedaba una suerte de cuerpo presente o ausente, sino que en la sociología del cuerpo lo considera como objeto de representación de los imaginarios sociales. Y nosotros lo que queríamos clarificar en esta diapo era, por ejemplo, las miradas sociales de la modernidad, contemporánea, comunitarias, bueno, que después lo van a poder, porque estamos apretados con el tiempo, lo van a poder leer cuando Jesús cargue el power. Lo que sí me interesaría también dejar claro en este tiempo breve que tengo, es que el estudio, tengan en cuenta esto, el estudio de la sociología, para que pueda construir conocimientos epistemológicos legítimos, lo que tiene que tener en cuenta es la genealogía y el contexto social y cultural. Que es, en realidad, todo esto cuando Jesús compartía de los capitales, bueno, lo podemos sintetizar, lo podemos traer a este análisis sociológico del cuerpo. Para cerrar, lo que podríamos decir que el cuerpo es la interfaz entre lo social y lo individual, entre lo natural y lo cultural, vendría a ser entre lo psicológico y lo simbólico. Pero tengan siempre presente, para no caer en conceptos antiguos, en esta dicotomía de lo natural o de lo social, que cuando se estudia el cuerpo se lo debe analizar desde las representaciones de un sujeto contextualizado, donde se va a tener en cuenta la dinámica social y cultural. Bueno, las 10, habíamos hecho una síntesis y Dani, podrías pasar a la otra diapo, y la idea era compartir, que ustedes pudieran armar algunas oraciones con las diapos y las frases que le habíamos puesto a continuación, pero se nos termina el tiempo y me disculpo, chicos, si fui muy así acelerada. Lo que sí me gustaría saber si por lo menos los conceptos básicos lo pudieron entender. Sí, profe. Bueno, si no, cualquier cosa, estamos a disposición. Mañana en el horario de consulta, antes del práctico, de las 8 a las 9, yo estoy disponible.
Y también va a quedar el Power publicado para que todos lo puedan leer y verlo con más tranquilidad. ¿Está? Sí, y si no también cualquier duda que tengan, la clase que viene, como continuamos con esta unidad número 4, que es Sociología del Cuerpo, podemos seguir charlando un poquito sobre esta temática y sobre las etapas que explicaron las chicas del texto de Le Breton. Ahora, bueno, chicos, les vamos a liberar porque sabemos que por ahí tienen otras clases. Ahora